Hola, bueno, mi charla va a versar sobre el profesional en ciencias económicas en la era digital, desafíos y oportunidades. Si bien voy a tratar de expresarme de manera general, muchas veces voy a estar hablando vinculado al futuro de la carrera de contador público, dado que esa es mi carrera base. Respecto de la agenda, va a estar desarrollada en qué es lo que vemos, eh, en un impacto, definir qué tipo de impacto uno está observando, este concepto de digitalización y transformación digital, el conocimiento como ventaja competitiva, la necesidad de conocimientos técnicos y, por otra parte, habilidades blandas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo respecto de la necesidad del futuro profesional? Bueno, por lo pronto definimos que hubo un gran impacto, esto a partir del 2020, con la aparición de la pandemia por COVID-19 y que se extendió hasta el año 2022, ¿no? 2020, 2021 y parte del 2022. Esto indudablemente generó un importante proceso de transformación social, tanto en lo que tiene que ver con las relaciones como la forma de comunicación y sobre todo las nuevas formas de desarrollo laboral. Las profesiones de ciencias económicas fueron impactados por este proceso, al igual que el resto de las relaciones humanas, ¿no? Y otra cuestión que es posible que también genere un impacto que se está desarrollando ahora es la guerra Rusia-Ucrania. ¿Por qué? Bueno, indudablemente está impactando en la economía, está impactando en las relaciones humanas, está impactando en las relaciones de países y de bloques, e indudablemente esto es como el aleteo de una mariposa en Brooklyn, cómo puede impactar en Turquía. Ya esto lo señalaba Taleb en el Cisne Negro, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo terminará esto? Bueno, seguramente en los próximos meses o en el año entrante veremos cómo termina, pero por lo pronto ya está impactando en las relaciones económicas entre compañías y por ende en el quehacer de muchos profesionales. Este, la demanda actual que se observa y por ende la demanda futura respecto de aspectos que tienen que ver con ciencias económicas, observamos que los sistemas de información contable han tenido una evolución desde ese paradigma jurídico de necesidad de información que básicamente operaba con información del pasado, orientada muchas veces o en la mayoría de las veces a la custodia y a la preservación del valor patrimonial, mutando hacia una información, una demanda de información sobre el futuro. Esto es creación de valor, una información estratégica. Asimismo, la pandemia del COVID-19 aceleró los cambios transformadores que venían sucediendo a un ritmo más lento y hoy en diferentes niveles sociales. La pandemia lo que hizo fue de alguna manera acelerar, obligar a todos aquellos que estábamos inmersos en, y de alguna manera interactuando con la tecnología, nos obligó a ponernos al día y de alguna manera, a través de procesos de prueba y error, avanzar para poder seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿no? El surgimiento y el avance de la tecnología como motor de cambio exponencial en los negocios y en las industrias es innegable, ¿no?
ya hemos observado en distintos campos este avance. La digitalización y la transformación digital es ese proceso que implica una integración de diferentes tipos de tecnología. Y ahí vemos computación en la nube, movilidad, estudios analíticos de Big Data, aprendizaje automático, inteligencia artificial, Internet de las cosas, son algunos de los ejemplos de esta transformación digital y de estas diferencias en las tecnologías que imperan en la actualidad. A su vez hay un avance hacia la digitalización de todas las tareas, la automatización y por ende las inversiones o el destino, aplicaciones de fondo en lo que tiene que ver robótica, aprendizaje automático, inteligencia artificial y estudios analíticos avanzados, conformando una nueva forma de transformación en las entidades, que todo ello muchas veces se refiere como, o está referido como, industria 4.0. Y indudablemente el incremento del trabajo remoto generó la necesidad de habilidades, herramientas y recursos críticos, lo cual también caracteriza la era digital por la cual estamos atravesando. Todas estas cuestiones no son ajenas o de alguna manera impactan en la formación de los nuevos recursos humanos y en aquellos que están formados un constante aprendizaje o reinvención de cómo uno desarrolla las tareas. A su vez también ha generado cambio en los métodos de cómo se resolvían los problemas. Yendo de una situación analógica, en primer término, hacia forzando estas nuevas relaciones o estas nuevas soluciones de problemas, llevándolas hacia una cuestión digital. Por supuesto que el conocimiento, habíamos señalado, se constituye una ventaja competitiva. Y entendemos por conocimiento el conjunto de creencias cognitivas y habilidades confirmadas, experimentadas, dentro de un contexto, que se van transformando en la capacidad de resolver problemas de manera eficaz. Es decir, ese conocimiento de alguna manera le permite a quien resuelve, a quien lo tiene, lo maneja, en una habilidad, en el desarrollo de una competencia para resolver problemas específicos. Las formas que tiene ese conocimiento, desde el concepto de dónde o cómo surge, podemos señalarlo como un conocimiento tácito, que es el conocimiento implícito en la forma de afrontar el trabajo, no está codificado, y se registra ya sea como un conocimiento propio del individuo o de carácter público. Y luego está el conocimiento explícito, que es aquel que está codificado, que está expresado de manera formal, está redactado, tiene rutinas, procesos, tiene instrucciones de operación, que a su vez se derivan de la habilidad personal o del sentido común. Es decir, a partir de que alguien lo desarrolló o el sentido común lo está indicando, se trabaja en la confección de este conocimiento explícito. A su vez, el profesional va a estar dotado de el conocimiento suministrado por su formación académica, el conocimiento, digamos, adquirido a través de formación complementaria, ya sea cursos vinculados a su saber y otros que complementan su formación. Y por otro lado, el conocimiento adquirido a través de la formación empírica, es decir, el trabajo en campo. Estas tres tipos de formaciones es lo que va a permitir el desarrollo de ese profesional, y dentro de ellos nosotros podemos señalar
aquellos conocimientos técnicos, que son los conocimientos que se requieren del profesional para que ayude al usuario de sus servicios a avanzar en sus negocios y a satisfacer sus necesidades. A su vez, el profesional debe poder demostrar competencias en habilidades básicas vinculadas a cuestiones técnicas del área de desempeño y a su vez mantener sus conocimientos al día, estos de cuestiones específicas de su disciplina como de aquellas herramientas necesarias para el desarrollo de estas, por ejemplo, computación en la nube, Internet de las cosas, tecnologías blockchain y otras. ¿Por qué? Porque esas tecnologías, la digitalización, la transformación, los procesos de automatización, etcétera, se van relacionando con el trabajo del profesional y de alguna manera uno debe poder trabajar, interactuar con esas tecnologías. Por ejemplo, el impacto en la contabilidad, uno debe conocer los cambios y las tendencias que se están desarrollando en materia de software aplicados a la contabilidad, porque va a ser crucial para el futuro del contador, ¿no? Los avances tecnológicos continúan trayendo cambios al campo contable de manera permanente y, por supuesto, que más allá de lo que son el avance en las hojas de cálculo o los procesadores de texto o en los documentos, digamos, que van avanzando tecnológicamente, uno debe estar familiarizado con lo que tiene que ver la automatización de los procesos, la inteligencia artificial y los software que se utilizan para la modelización financiera. Esto cada vez es más común y si bien en un momento, pensemos también que originariamente la tecnología estaba limitada a compañías o a grandes estructuras porque era muy costosa y esto que era o que es una cuestión crítica en materia de desarrollo tecnológico fue crucial y en realidad lo que se observa es que en poco tiempo se abaratan esos costos y entonces los productos, los elementos tecnológicos que en un momento demandan una fuerte inversión, a medida que transcurre el tiempo, bueno, se abaratan y quedan a disposición de aquellos individuos, personas, organizaciones con, con menores recursos. Esto es, digamos, llega a las pymes también. Nosotros vemos que hay lo que se puede llamar una transformación invisible, ¿no? O sea, que, por ejemplo, una de las cuestiones de la transformación invisible es lo que, haciendo una traducción, podríamos indicar como datificación global. ¿Y esto qué significa? La huella digital, esto es, cada cosa que nosotros hacemos, vamos dejando una huella que en realidad se transforma en un dato y así cada cosa que hacemos digamos personalmente, que intervenimos en una transacción bancaria o en una búsqueda en internet, etcétera, vamos dejando nuestro rastro que se transforma en dato y que potencialmente eso sirve para que alguien lo rastree, lo analice y de alguna manera opere con él. Entonces, visto desde el lado del profesional, si uno tiene un mayor acceso a fuentes de información, combinando con herramientas de análisis de datos, uno puede proporcionar conocimientos más profundos para comprender y entonces así impulsar el desarrollo de los clientes, de los usuarios. Un caso de esto, ustedes imagínense que hace pocos años atrás, en lo que era, digamos, la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, y el terrorismo internacional, o en lo que era proliferación de armas nucleares, era difícil desde el punto de vista financiero porque para analizarlo se requería información
que por ahí demandaba tiempo la obtención. Hoy por hoy se han desarrollado herramientas, una de ellas es el KYC, que sería conozca a su cliente, en donde las entidades financieras en muy poco tiempo, cuando alguien solicita la apertura de una cuenta o quiere hacer una operación, en muy poco tiempo pueden detectar indicios si esa operación puede ser realizada o no, o rechazar al cliente como tal, si rastreándolo ubican información que les pudiera estar señalando que es un cliente que tiene problemas porque no se conoce de dónde vienen sus fondos o si está vinculado a una red internacional de narcotráfico, etc. En materia contable también tenemos el análisis de riesgo, que hoy es en muchas compañías es soportado a través de procesos automatizados, o un poquito más abajo uno podría hacer una conciliación bancaria, ¿no? Y junto con esto está la cuestión de tecnologías de automatización, que forma parte de esa, de repente, de esa cuestión invisible que se está, esa transformación invisible que se está dando. Las tecnologías de automatización cada vez están avanzando con mayor rapidez y han demostrado que son eficaces. Y uno de estos conceptos es la automatización robótica de procesos, el RPA o ARP, por caso, que es una forma mucho más accesible de inteligencia artificial, ya que utiliza robots de software para automatizar procesos que son repetibles con sistemas basados en reglas, ¿no? Estos robots son fáciles de configurar, no requieren grandes conocimientos ni de grandes inversiones en tecnología de la información, ni de ciencia de datos, y en poco tiempo se puede entrenar e implementar para automatizar tareas manuales. Fíjense, un ejemplo de esto son los bots, que se vienen desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Prepandemia. Particularmente en lo que tiene que ver con el campo disciplinar del contador, la automatización puede, por ejemplo, ayudar a hacer acciones que antes eran imposibles. Por ejemplo, en la tarea de auditoría o de revisión, cuando uno no podía trabajar con todo el universo porque implicaba horas hombres o recursos, tenía que trabajar con muestras. El tema de trabajar con muestras lleva un error o implica que puede existir un error. Bueno, hoy a través de un proceso automatizado uno le permitiría, o le permite, porque ya se usa en muchas compañías, incluso en el sector público, probar o trabajar con toda la población, con todo el universo de manera completa. A su vez, uno podría aumentar la cobertura y la frecuencia de las pruebas, se podría mejorar la eficiencia en las actividades de planificación, de pruebas y de reportes, y por supuesto en lo que es la calidad de los procesos de auditoría interna, bueno, la automatización surte efectos y se demuestra eficaz. Con lo cual, si bien hoy hay determinadas compañías o entes que lo pueden utilizar, seguramente en un plazo no muy lejano esto va a ser aplicable a la mayoría de las entidades pymes, etc., ¿no? Esto con respecto a conocimientos técnicos, decíamos, pero también habíamos hablado que se requieren habilidades blandas. Y en las habilidades blandas, entre ellas está el proceso de comunicación. La comunicación, es decir, el profesional tiene que tener habilidades de comunicación interpersonal. Es decir, para poder avanzar, él necesita poder comunicarse con la gente con la cual va a interactuar. En general, los profesionales de ciencias económicas participamos y ocupamos parte o gran parte de nuestro tiempo en reuniones con
clientes, con partes interesadas, con compañeros. Muchas veces el trabajo es interdisciplinario, es decir, con profesionales de la misma disciplina o con profesionales de diferentes disciplinas, de diferentes rango etario, y entonces ahí como muestra nuestra fotografía, hay gente de distinto sexo, de distinta edad, con distinta formación. Incluso el tema pensemos que en este mundo en donde se trabaja de manera remota ya como si fuera presencial, este, muchas veces es normal que uno esté hablando, por ejemplo, un contador esté en una reunión con un contador que está en Francia y un contador que está en Egipto, que por supuesto tiene una formación diferente o proviene de un sector social o de una vivencia social diferente, más allá que la formación técnica es similar, ¿no? Entonces, pensemos que es necesaria esa habilidad de comunicación para poder relacionarnos. ¿Mm? Bien, otra de las habilidades blandas que es importantísima, que a veces nosotros lo vemos en algunos estudiantes, la falta de, es la organización y la gestión eficaz del tiempo. Es decir, uno tiene que ser organizado, tiene que poder planificar y tiene que poder organizar de manera eficaz los tiempos. ¿Por qué? Porque en realidad estas son cualidades que se les demanda al profesional del futuro. Pensemos que la tecnología y el trabajo remoto nos llevó a ejercer multiplicidad de tareas. Esas multiplicidad de tareas demandan la planificación correcta, diligente y la posibilidad o la necesidad de organizar el tiempo de forma eficaz. Si uno no hace una organización diligente o no organiza correctamente el tiempo, está condenado al fracaso, y esto implicaría no poder cumplir con aquello con lo cual uno se obligó. Y fracasar en esto implicaría no cumplir con la función para la cual fue demandado. Y por ende, no tendría éxito como profesional, ¿no? La otra habilidad es la de pensamiento crítico, que antes decíamos, ¿qué es el pensamiento crítico? Frente a un problema, un profesional lo que tiene que hacer es primero identificar el problema, después analizarlo, compulsarlo contra su conocimiento empírico, su conocimiento técnico y el resto de los conocimientos que tiene para poder buscar la mejor solución, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso de reflexión aparecen dilemas éticos, aparecen errores, digamos, dificultad de comprensión de los procesos. ¿Por qué? Porque las situaciones en las cuales uno se enfrenta generalmente tienen una complejidad determinada. Y entonces para ello es necesario, se va a requerir la reflexión y la investigación cuidadosa para arribar a las mejores soluciones. Bueno, otra habilidad es la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque en realidad la resolución de problemas sigue siendo una de las principales habilidades que se les requiere a los profesionales, en particular a los contadores, ¿no? Las entidades no están buscando, pensemos que no están buscando un robot, es decir, que pueda emitir una serie de números, solo analizar datos. La vez pasada alguien decía, bueno, con la inteligencia artificial, en algún momento a los profesionales van a ser reemplazados por una máquina, y bueno, indudablemente eso se observa que los problemas de alta complejidad, todos los que están trabajando sobre inteligencia artificial dicen, bueno, se pueden automatizar o se pueden resolver a través de robots determinados tipos de problemas, pero el nivel de reflexión o puntos de vista que tiene el ser humano, con los errores que puede producir o con el factor humano, sigue siendo superador frente a la tecnología. Bueno,
particularmente hoy lo que se avisora es que es lo que se precisa o lo que se va a demandar con mayor intensidad en el futuro es el profesional que soluciona problemas de manera creativa, es decir, ayuda a satisfacer las necesidades de una entidad o de una persona y identificar formas innovadoras para hacer avanzar a esa organización. Y bueno, para ello también, como importante, es poder mirar atento o prestar atención a los detalles. El profesional tiene que observar los detalles porque eso le puede permitir, dentro de su análisis y reflexión para resolver un problema o para encontrar las soluciones más favorables, observar los detalles. En el caso de los contadores que están inmersos en un campo altamente regulado, hay que pensar que se requiere una gran atención a esos detalles porque hay poco margen para los errores, y pensemos que desde otro lugar interactuamos con la economía y la finanza de las personas, y un error en que uno pueda cometer al determinar una solución o al evaluar un problema puede repercutir en la economía o en el patrimonio de las personas. Entonces, esto es importante a la hora de el desarrollo de las habilidades. Entonces, es importante que el profesional que se está formando tenga presente las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento técnico, pero es fundamental que evalúe todo aquello que está vinculado con otras habilidades, que es lo que damos en llamar en las habilidades blandas. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya sido útil esta charla. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carlos Paul, yo soy contador egresado de esta casa de estudios, agradecido a la facultad, agradecido a Elsa, a las personas que me han invitado, a Walter, por darnos este espacio de charla. Recuerdo en otras con que pude participar, en donde las charlas eran más técnicas o más específicas sobre la temática en la cual estábamos trabajando en ese momento dentro del curso, y celebro esta oportunidad para poder estar hablando en una charla un poco más abierta, en la cual seguiremos discutiendo sobre, en general, el profesional en ciencias económicas en la era digital y cuáles son sus desafíos y cuáles son sus oportunidades. En específico, me gustaría centrarme y empezar a preguntarnos si como contadores públicos, primero y principal, estamos capacitados o tenemos los conocimientos suficientes como para poder desarrollar nuestra profesión en su máximo esplendor dentro de esta era, ¿sí? Como todos, bueno, antes vamos a versar la charla sobre estos ejes que entendemos por era digital. Si pensar si la contabilidad está en el momento adecuado o no está en el momento adecuado como para poder hacer su aporte dentro de esta era digital. Por otro lado, algo que a mí personalmente me ha marcado desde mis estudios y sigue siendo una nota muy interesante y, bueno, atemporal, digamos, ¿no? O sea, tiene ya sus años, pero me parece que es muy importante empezar a preguntarnos cómo nosotros podemos ser inteligentes en esta era de la inteligencia artificial. Después, nobleza obliga, estaremos charlando un poco sobre el principio de pertinencia de, bueno, esta característica de la cualidad de la información contable. Y para finalizar, con un gran aporte de nuestro querido García Casella, con unos, bueno, nada, con una pequeña frase
que nos lleva a la reflexión de esta charla. Entonces, si nosotros, muy bien, ya adelantó Walter, ya estuvimos hablando, o Walter estuvo hablando sobre específicamente digamos, cuál es el momento que nosotros estamos sumergidos hoy. Nadie nos puede negar que hoy atravesamos un fenómeno desde la era digital, así como la edad moderna fue atravesada por la revolución industrial. Nosotros hoy por hoy estamos siendo atravesados por esta era digital. Más a principios del 1900 o hasta cercano a 1980, 1990, y me atrevería a decir hasta casi los 2000, las principales, las principales empresas que, eh, o que mayor capitalización bursátil tenían eran empresas de la industria manufacturera, General Motors, bueno, industria pesada, por así decirlo. Y en cierto momento hubo un, ¿cómo se puede decir? Un cambio de preferencias desde los accionistas. Y las empresas que más cotizan o más cotizadas hoy son las empresas tecnológicas. Esto no es caprichoso. La era digital nos atraviesa por el Internet de las cosas, nos atraviesa por la Big Data, nos atraviesa por las TICs y nos atraviesa por la era digital o por la inteligencia artificial, mejor dicho. Entonces, es importante acá preguntarnos si nosotros como contadores públicos estamos preparados para eh, dar este aporte a esta nueva etapa. Así como la contabilidad dentro de sus paradigmas eh, fue cuestionado o fue resolviendo problemas de la sociedad, ¿no? Paradigmas legalistas. Hoy por hoy estamos en un paradigma utilitarista, digamos, ¿no? O sea, hoy estamos pensando de que la contabilidad, como esa gran generadora de información, tiene que ser lo suficientemente útil para la toma de decisiones. Entonces, si nosotros empezamos a combinar conceptos y empezamos a preguntarnos si la contabilidad hoy por hoy es útil para la toma de decisiones, y viendo la velocidad en las que dentro de la era digital se están tomando las decisiones, bueno, por allí es donde vamos a estar canalizando todos los conceptos en este tiempo acotado que tenemos para poder hacerlo. Fíjense que cuando nosotros estuvimos hablando o estamos hablando en realidad de si es el momento adecuado de poder hablar sobre esto, me hizo acordar una anécdota de hace muchos años, de una película que fue en su momento muy, muy famosa, una película de James Cameron que se llamaba Avatar. Por allí estoy dejando un código QR para que ustedes puedan escanear y puedan llevar a un link en la cual cuenta sobre un poco sobre esta anécdota. En un momento, en una entrevista que ha tenido James Cameron, que con otras películas, por ejemplo, Titanic, bueno, hay muchas películas muy buenas que ha tenido este director de cine. Le preguntaron por qué había tardado tanto en hacer una película tan taquillera y estrenar luego de muchos años Avatar. Si mal no recuerdo, fue estrenada en el año 2009. Y él dijo, bueno, no la estrené antes porque no existía en este momento
la tecnología suficiente como para poder hacer todo lo que yo tenía en mi mente. Entonces, cuando yo escucho esta anécdota, me pongo a pensar y bueno, empiezo a- a preguntarme si esto de la inteligencia artificial, si la Big Data, si el Internet de las cosas, si las TICs, no llegaron al, al- a la información financiera, o sea, al estado de situación patrimonial, a los balances, al balance general, como nosotros lo conocemos. Y si en el caso de que sí ya hayan llegado en el sector, digamos, en el sector financiero, digamos, ¿no? De la contabilidad financiera, em, ¿cómo, cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Y si realmente estamos teniendo o desafíos adelante o oportunidades para poder mejorar esa información que nosotros le estamos entregando al usuario. Seguido a esto, me gustaría poder eh, contarles o reflexionar en conjunto con ustedes sobre este segundo artículo que también se los estoy dejando en este PowerPoint. Un artículo de hace muchísimos años del Harvard Business Week o Harvard Business Newsletter que hablaba y hacía como una pregunta muy desafiante de cómo ser inteligente en la era de la inteligencia artificial. Entonces, en ese artículo recuerdo que decía, bueno, evidentemente todos los conocimientos técnicos que nosotros estamos teniendo, la inteligencia artificial puede tranquilamente suplantarlos. Si nosotros para poder liquidar un impuesto, para poder hacer una matriz de datos, o para poder, o justamente, para poder, no sé, hacer algo, una receta, ¿no? O sea, cualquier cosa que uno se pueda llegar a pensar que solamente se necesiten habilidades técnicas, bueno, detrás de eso puede haber un bot, detrás de eso puede haber un algoritmo, palabras que hoy por hoy están en la boca de todos, pero bueno, no sé si todos piensan en cómo se puede implementar en la actividad profesional. Entonces, este artículo decía, bueno, evidentemente, todo lo que pueda ser suplantado por un algoritmo o todo lo que pueda ser suplantado por un bot, lo va a hacer. Entonces, celebro primero y principal que todas las personas que estén escuchando o viendo este, esta charla, digamos, ¿no? Porque algo del título les ha llamado Desafíos y oportunidades de los profesionales de profesionales de ciencias económicas en la era digital. Entonces, esas personas, mm, las cuales han entrado a ver esta charla, tienen una curiosidad, tal como nosotros tenemos, como Walter tiene, como yo tengo, sobre esta capacidad que tienen que tener los profesionales en ciencias económicas para poder reinventarse. Entendiendo de que la profesión técnica, bueno, es muy probable que con el avance de la era digital, con el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, pueda ser suplantada. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar sobre qué hacemos con la profesión o sobre si dejamos digamos, que todas esas habilidades técnicas sean suplantadas o si le damos un valor agregado a la profesión, si estudiamos otras cosas que tengan que ver con esta era digital y que muy bien también Walter estuvo hablando sobre las
habilidades blandas, esta capacidad de negociación, esta empatía, estas maneras de poder resolver conflictos, la toma de decisión. Son habilidades que cualquier profesional de las ciencias económicas hoy por hoy debe tener a su favor. Son habilidades que si no se entrenan, estamos en gran desventaja con otras profesiones o con otros profesionales que sí los están entrenando. Después de eso, bueno, intentar definir qué es la inteligencia me parece que no es espacio para esta charla. Lo único que quiero resaltar acá es que así como se creía en el 1800 o en el 1900 que el tamaño del cráneo hacía la inteligencia, o bueno, diferentes pensamientos que se han tenido a lo largo de la historia, hoy está claro de que un profesional en ciencias económicas no debe ser medido por una sola inteligencia, sino que debe ser medido por la sumatoria de esas inteligencias que está teniendo, esa distribución entre las diferentes inteligencias que el profesional está teniendo. Quizás a algunos les parece extraño que un contador pueda estar hablando sobre diferentes tipos de inteligencias emocionales, inteligencias interpersonales, intrapersonales, pero, pero bueno, es así como nosotros podemos ganar otro tipo de conocimiento y es así como nosotros también podemos asesorar de una manera más integral al momento de alguna consulta o al momento de la resolución de algún conflicto. Es importante que nosotros entendamos esto, entender que la inteligencia artificial de alguna manera va a estar suplantando todas las habilidades técnicas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, y es el gran desafío del profesional en ciencias económicas de reinventarse en todas estas cualidades, o cualidades técnicas o cualidades técnicas de la era digital y habilidades blandas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como contadores públicos tenemos la, la gran responsabilidad, yo siempre lo veo así, somos generadores de grandes volúmenes de información. Y esos grandes volúmenes de información tienen que ser generados de la mejor manera posible. De, tienen que ser generados con la mayor responsabilidad posible. Acá me animo a, dentro de este slide de la PPT, pegarles el concepto del principio de pertinencia. Porque muchas veces cuando nosotros avanzamos dentro de la profesión contable, cuando nosotros avanzamos dentro de la carrera profesional, nos olvidamos de estos grandes principios que la información contable debe tener. Y a veces generamos informes contables sin perseguir este espíritu que hoy por hoy es tan necesario. Fíjense que lo primero que sucede acá, lo primero que nosotros vemos acá, es que dice, bueno, la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Por supuesto, los usuarios o a quienes están dirigidos los estados contables son los accionistas. Pero no son solamente los accionistas que están dentro de la compañía, sino son aquellos que potencialmente pueden estar, o sea, nuevos inversores, o aquellas personas que, descontentos con la compañía, son accionistas que quieren retirarse de la misma. Entonces, las necesidades de estos tres usuarios, o primeramente, digamos, de estos tres usuarios,
son completamente diferentes. Nosotros podemos pensar en aquella persona que tiene ganas de ingresar dentro de la compañía, de irse de la compañía o de mantenerse dentro de la compañía. Y en general, la información que nosotros le damos a los usuarios debe cumplir, y esto tiene que, para mí tiene que ser como la piedra angular de la información contable, digamos, ¿no? Cuando nosotros construimos la información contable de, de uso externo, digamos, ¿no? De la contabilidad financiera, aquella que se publica, aquella que se manda a legalizar, digamos, aquella que es de acceso público. El usuario, por lo menos, tiene que poder confirmar aquellas evaluaciones que se realizaron anteriormente o tiene que tener un valor predictivo. Y acá es donde nosotros empezamos a combinar los diferentes conceptos que venimos esbozando a lo largo de la charla. Si una información contable tiene que tener valor predictivo, significa de que nosotros podemos, o sea, tenemos la obligación como contadores públicos o profesionales de las ciencias económicas, al momento de construir esta información hacia terceros, de generar una información de calidad y de poder utilizar ese informe contable que parecería que era un informe contable final, poder reutilizarlo, convertirlo en dato y hacer nuestras predicciones futuras. Poder aumentar la probabilidad de pronosticar correctamente las consecuencias futuras de los hechos pasados o presentes. ¿Qué significa esto? Que el informe contable tiene que tener la potencia suficiente para que esto ocurra. Nosotros no podemos tener un informe contable que sí trabaja con datos del pasado, que no pueda dar algún tipo de predicción al futuro. Y por otro lado, está esto de que tiene que tener un valor confirmatorio. Significa de que cuando yo estoy recibiendo ese informe contable, puede ser que haya hecho mal la predicción, pero a eso debería ser un error de estimación. No debería ser de que por la entrega del del estado contable yo no pueda confirmar una predicción. Esto es principalmente una de las cualidades de la información más importantes que nosotros tenemos y una de las responsabilidades más importantes que nosotros tenemos al cumplir con el paradigma de la información contable en el cual estamos atravesando. Te la recuerdo, es esta de útil para la toma de decisiones. Entonces, por último, intentaré ser lo más breve posible, digamos, en esta charla. Por último, nosotros empezamos a pensar, empezamos a intentar ver cómo, cómo trabajamos y cómo empezamos a combinar que la contabilidad financiera o el segmento de la contabilidad financiera en el cual estamos hoy es lo suficientemente veloz para poder estar generando una información con valor predictivo y una información con valor confirmatorio hacia el usuario. ¿Es lo suficientemente veloz para que esto suceda? Así como García Casella en una de sus últimas Econ que tuvo en el año 2019, lo recuerdo diciendo o explicando uno de los supuestos, si no me equivoco, este era el supuesto número 7, cuando él generalizaba la teoría contable, digamos, ¿no? O sea, ponía como una teoría contable general, digamos. Y decía, bueno, evidentemente existe una serie de fenómenos
que cambian la estructura y composición de los objetos. Y a través de esta serie de fenómenos se desarrollan los sistemas de información contables. Cuando él hablaba de fenómenos, hablaba de hechos contables, y cuando hablaba de estructura y composición de los objetos, bueno, lo relacionamos con las estructuras, digamos, dentro de los entes y los objetivos dentro de los entes. Entonces, evidentemente, la ciencia económica o el ente que está sumergido, digamos, dentro de de esa economía, digamos, ¿no? Ese intercambio de bienes y servicios, esa administración de los recursos escasos, en donde la ciencia contable es aquella que tiene que poder medir, es aquella que tiene que poder abrazar todos estos fenómenos. Y aquí, cuando nosotros empezamos la charla, hablábamos de, bueno, James Cameron en su momento tuvo una idea de poder generar una película que tenga cierta tecnología, que tenga cierto alcance, que tenga cierto efecto visual. Y García Casella, por otro lado, hablaba de la complejidad de estos fenómenos y el reconocimiento de cada uno de ellos. Cuando nosotros empezamos a unir conceptos, nos damos cuenta que hoy existe una facilidad para la toma de datos, existe una facilidad para el proceso de datos. ¿Y por qué no llevar esta facilidad que nosotros podemos captar el dato, podemos transformarlo, podemos exponerlo? Esa velocidad para poder hacer un informe contable que sea de calidad, que sea predictivo, que sea confirmatorio, que sea oportuno, que sea cada vez más oportuno para esas expectativas que hoy por hoy están teniendo los usuarios tipo. Entonces, uno se atreve a pensar en que la contabilidad o el informe contable, no el informe gerencial, la información gerencial sí, al no tener una normativa que lo regla, puede ser inmediato. En la contabilidad gerencial nosotros vemos tableros de controles, en la contabilidad gerencial podemos estar viendo, no sé, una captación del dato mucho más veloz. Acá estamos hablando sobre la exposición contable, y si ese informe contable de exposición no podría ser, con la tecnología y con la era en la cual estamos atravesando, no podría ser un informe contable inmediato para el usuario. Y me quiero despedir con esta pregunta, digamos, esto es una charla abierta, en la cual si hoy, cuando nosotros hacemos un cierre de ejercicio un 31 de diciembre y hacemos muy apretado una entrega, un estado contable para su publicación en 70, 80 días, casi siempre son 90 o 120 días, si esa información que está recibiendo el socio o el accionista o potencial accionista sigue siendo útil para la toma de decisión. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que la era digital hace que las tomas de decisiones sean cada vez más veloces, si nuestro informe contable, tal como lo conocemos, de carácter legal, de exposición, sigue siendo lo suficientemente útil para la toma de decisión. Y si no es momento para replantearnos eso y hacer un informe contable de exposición inmediato, o que tenga entre el cierre y su posterior eh, formalidad o formalización a través de la legalización, bueno, y todos los trámites necesarios, si no podría hacerse un informe contable que achique esa ventana del tiempo para que realmente sea un informe contable útil para la toma de decisiones.
Con esto finalizamos esta pequeña charla que muy gentilmente me pidieron, digamos, que podamos dar. Agradecido a la Facultad de Ciencias Económicas por darnos esta oportunidad y bueno, espero que la puedan disfrutar.